Creación de base de datos con DBCA. Oracle proporciona la herramienta DBCA, Database Configuration Assistant, con la cual podemos realizar las siguientes tareas: crear una base de datos, configurar las opciones de una base de datos, borrar una base de datos, gestionar plantillas y configurar la gestión automática de almacenamiento. Pasos para crear una base de datos con DBCA. Crear un fichero de parámetro y, opcionalmente, un fichero de password. Usar el fichero de parámetros para construir la instancia en la memoria. Ejecutar el comando create database. Esto crea como mínimo un fichero de control, 2 online readlog files, 2 ficheros de datos para los tablespace, system y sysaux y el diccionario de datos. Ejecutar los scripts de SQL para generar las vistas de diccionario de datos y los paquetes PL/SQL suministrados. Arrancar los scripts de SQL para generar el Enterprise Manager Database Control. En Windows hay un paso adicional porque la instancia de Oracle funciona como un servicio de Windows. Oracle proporciona la utilidad Oradin.exe para asistir en la creación del servicio de la instancia. Este paso puede ser ejecutado interactivamente en SQL Plus o por la herramienta DBCA. Alternativamente, se puede automatizar el proceso usando scripts o el DBCA con un fichero de respuesta. Independientemente de la plataforma usada, el camino más fácil para crear una base de datos es por el DBCA. Esto crea un archivo de parámetro y un archivo de password y entonces genera scripts que comienzan la instancia. Crea la base de datos y genera el diccionario de datos, las vistas del diccionario de datos y el Enterprise Manager Database Control. El DBCA está escrito en Java, por lo tanto es el mismo para todas las plataformas. Solo hay una variación, que en Windows las ventanas solo se pueden ver en el equipo donde se ejecuta. En Unix se puede arrancar el DBCA en la máquina donde se quiere crear la base de datos, pero se puede lanzar y controlar de cualquier máquina que tenga un servidor X para mostrar las ventanas del DBCA. Export Display es igual a 10.10.10.65.2.0.0. Para lanzar el DBCA, seguimos la siguiente ruta. Al lanzar el DBCA en Linux, las variables de ambiente siempre tendrían que estar configuradas en una sesión de DBA. Oracle Home, Path y LD Library Path. Casi todas las elecciones tomadas pueden ser cambiadas después de crear la base de datos. Si la base de datos se crea con el Enterprise Manager Database Control, hay que hacer un paso adicional que tendría que ser realizado antes de lanzar el DBCA: configurar una base de datos oyente. Esta exigencia es porque Database Control siempre se conecta a una base de datos por listener, un oyente. Para ejecutar el Net Configuration Assistant, seguimos la siguiente ruta. Para ejecutar el Net Configuration Assistant en Linux, ejecutamos el script netk del directorio símbolo del dólar Oracle Home /bin. Script y fichero del DBCA. Cuando se usa el DBCA para crear una base de datos, este crea una serie de scripts en la ruta símbolo del dólar Oracle Base /admin /dbname /scripts, y estos son: init.ora es el fichero de parámetros de la instancia. Script de creación de la base de datos. createdb.sql contiene los comandos utilizados para crear la base de datos. createdbfiles.sql contiene los comandos utilizados para crear los tablespace de usuario. createdbcatalog.sql contiene los comandos utilizados para crear el catálogo metadato de la base de datos. iemrepository.sql contiene los comandos utilizados para montar Enterprise Manager Console para base de datos. Resumen.
La forma más fácil, pero menos usada para crear una base de datos es utilizando la utilidad DBCA. Los pasos para crear una base de datos con DBCA son: crear un fichero de parámetros y un fichero de contraseñas. Usar el fichero de parámetro para construir una instancia en la memoria. Usar el comando createDatabase para crear los ficheros básicos. Lanzar scripts de SQL para generar las vistas del diccionario de datos y los paquetes estándar PL/SQL. Lanzar scripts de SQL para generar el Enterprise Manager y las opciones adicionales que requiera la base de datos. Y si el sistema operativo que se utiliza es Windows, hay que crear el servicio de Oracle, y para ello hay que usar el fichero oradin.exe. Mientras el DBCA está creando una base de datos, va creando una serie de ficheros en la ruta, símbolo del dólar, Oracle Base, /admin, /dbname, /scripts, que son init.ora, createdb.sql, createdbfiles.sql, createdbcatalog.sql y emrepository.sql.